Vamos a hablar de institucionalidad y bueno, damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Estorniolo, abogado, juez de la Cámara de Juicio Oral, magíster en Derecho Procesal. Modera el doctor Carlos Río López, abogado. El micrófono. A ver, vamos a dar el micrófono aquí. Hola. Bueno, buenas noches. Gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por la invitación y por la convocatoria a tratar semejante tema tan caro para los santiagueños y para nuestra historia. Hoy confluyen dos aniversarios, los 40 años de democracia, que estamos muy próximos a cumplir, y los 30 años del santiagueñazo, en aquel 1993, que particularmente me encontraba como un niño, un chico, y es por eso que hoy van a disertar figuras que han sido protagonistas de esa parte tan importante de nuestra historia. Por lo tanto, agradezco a la Fundación por haberme convocado para moderar, y es un honor poder moderar justamente con el doctor Juan Carlos Estorniolo, a quien yo en varias ocasiones, privada y públicamente, he profesado mi admiración como profesor de Derecho, pero también como un gran luchador en una enorme cantidad de causas nobles y justas, tan necesarias para nuestra provincia. Así que bueno, doctor, gracias en nombre de la Fundación Federalismo y Libertad por haber aceptado esta invitación. No puedo dejar de saludar a un querido colega, el doctor, como cariñosamente le decimos, Pancho Cavalotti. También, doctor, usted es un gran protagonista de aquella historia, y bueno, sé que luego nos va a ilustrar un poco y va a disertar sobre ese tema. Sin más preámbulos, doctor Juan Carlos Estorniolo, le decía que a mí el santiagueñazo me encuentra siendo muy jovencito de primaria, entrando en la secundaria. Y lo que yo colecté, logré escuchar en aquella época y a lo largo de todos estos años, es que hay versiones diametralmente opuestas sobre lo que el santiagueñazo significó. Hay personas que lo reivindican, hay personas que están absolutamente en contra de ese episodio, hay personas que me dicen por ahí que tuvo causas netamente económicas, y hay otros que dicen que había también un trasfondo político. Y la pregunta disparadora para usted y para todo el público es: ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Dónde se posiciona usted? ¿En qué momento de su vida lo encuentra el estallido social, como se decía en esa época? ¿Dónde estaba parado usted profesionalmente, humanamente, ideológicamente? ¿Y cuáles cree usted que son las causas de ese momento tan clave en nuestra historia? Bien, buenas noches al público presente. Muchas gracias por la invitación a la agrupación, Movimiento Federalismo y Libertad. Quiero, en cierto modo, venir a dar o explicar algunas cosas de la experiencia que me ha tocado vivir en ese momento, allá por el 16 de diciembre de 1993 y 17 Santiago del Estero, en la ciudad capital, el 16 de diciembre, y el 17 en la ciudad de La Banda. Aquí ya han disertado de manera muy buena en cuanto a la parte histórica, que se ha hecho una referencia con imágenes que se han podido ver y también videos de la gravedad de ese suceso. También se ha hecho un relato sobre las condiciones económicas anteriores y actuales de Santiago, y a mí me toca, hablar de este santiagueñazo, también denominado Santiago en llamas, la rebelión de los mansos, mártires de Santiago, estallido social. Distintas denominaciones ha tenido esto. Y también han tenido distintas versiones. Yo la semana pasada discutía con algunos colegas jueces sobre el santiagueñazo, y varias veces vengo publicando en
Facebook, que es lo único que se hace, no tengo otra red social, publico cada vez que hay el santiagueñazo y veo que tengo 20, 30 adhesiones, nada más, como que me gusta, porque aparentemente a no muchos les ha caído bien el santiagueñazo. ¿Por qué? Porque se trata de una historia contemporánea, reciente, a donde los protagonistas están con nosotros y algunos se han sentido tocados, aquí como han señalado, han incendiado casas de funcionarios políticos, han incendiado los símbolos del poder de la República. O sea, ha sido un suceso mundial, muy cercano o Hola, sí. Hola, sí. Muy cercano a una obra teatral que se llama Fuente Ovejuna, de López de Vega. Allá en una aldea de Andalucía, en el año 1476, por ahí, el pueblo enojado con un funcionario autoritario se subleva y lo mata. Y los investigadores no podían investigar quién era el autor de ese asesinato. Y el problema es que todos se solidarizaban y decían, Fuente Ovejuna lo hizo. Aquí yo también pienso que, porque por ahí en esas distintas versiones, algunos dicen que ha sido por una cuestión de la implementación de las ideas neoliberales que estaban a nivel nacional y que se las tenía que incorporar a Santiago del Estero, que no había hecho un ajuste. Aquí Gabriel ha marcado un diario, decía el ajustazo de página 12, porque Santiago del Estero no se vea adherido a esas normativas nacionales, y esa es una de las versiones, lo económico. Pero también hay otras, porque yo no me quedo con lo económico. Lo económico ha sido el disparador, pero para juntar un pueblo entero y volcar esa bronca en quemar los poderes de la República, poder ejecutivo, legislativo, judicial, quemar casas de funcionarios, de autoridades, y tanto de la oficialismo como de la oposición. Ahí hemos visto balazos también en la casa de Zavalía, que entonces era opositor. Y sin embargo, el pueblo, Fuente Ovejuna, sería para el dramaturgo español, para nosotros Santiago del Estero, los santiagueños, porque en realidad sí hubo infiltrados, puede haber habido, seguramente los hubo, como se ha leído aquí en la carta que ha hecho del doctor Lobo, a quien yo lo he conocido personalmente. Y tengo el mejor de los respetos, porque era una persona noble que le ha tocado gobernar en un momento crítico de Santiago del Estero. Pero el tema es que en Santiago del Estero se han quemado las instituciones y hemos pasado a ser noticia en el mundo. Esto no ha sucedido en otros lugares. Ahora últimamente por ahí he visto en otros lugares también que la gente se está manifestando. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que veo yo? Que la gente se manifestó con esa bronca, y por eso yo no quiero subestimar al santiagueño lo que ha sucedido en el santiagueñazo. Porque en el santiagueñazo, si bien comienza con una cuestión económica, no pagaban los sueldos. Y como bien lo ha señalado aquí Parnas, ha dicho que Santiago del Estero no tiene mucho, actividad privada. Entonces todo depende mayormente de lo público. Y al no haber ingresos, el capital deja de circular, y eso también ha generado malestar no solo en los empleados públicos, sino toda la economía que eso representa. 70.000 puestos de trabajo que hay ahora sin sueldo. ¿Cómo hace para circular el comerciante, etcétera, etcétera? Y eso ha generado por el santiagueño. ¿Y qué pasa? Yo lo que veo ahí es que la gente estaba cansada de las políticas tradicionales, estaba cansada de ese ejercicio abusivo que se hacía del poder. Yo por ahí siempre me acuerdo de una frase de Lord Acton, que es un británico de allá por los años 1880 y tanto, que él decía, el poder
corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y aquí nos enquistamos en el poder. Yo después tengo unas propuestas que vengo para sintetizar mi intervención en esto, en el cual voy a proponer algunas reformas constitucionales, porque entiendo que aprovechando estos momentos históricos que estamos atravesando en la República Argentina, es el momento de la reforma constitucional para sanear y para escuchar el mensaje del santiagueñazo, y que esto no se repita en Santiago, como bien lo ha señalado aquí, porque algo hemos aprendido, pero no todo. Yo vengo a hablar desde una posición como abogado, y aquí contestando lo que me pregunta Carlos, ¿en qué momento estaba yo? Yo era abogado, tenía 9 años de profesión, vamos en la primaria, y en ese momento estaba en el colegio de abogados defendiendo que no venga la turba para que queme también el colegio de abogados. Nos tenían bronca, la gente tenía asco de la política, bronca de todo lo institucional. Y en ese sentido hemos ido a defender lo que nosotros considerábamos, tenía, como les decía, esa antigüedad en la profesión para defender el colegio de abogados. Y vaya la casualidad, se produce esto y se produce la intervención federal. Ahí nomás, al día siguiente, Menem decía, estaba en Europa. Desde ahí, creo que estaba en el Vaticano, una audiencia con el Papa, Juan Pablo II. Y a partir de ahí, ordena la intervención federal. Oh casualidad, resulto ser designado juez de la provincia de la intervención federal de Schiaretti. Y a mí me ha sorprendido porque yo era un militante de la Unión Cívica Radical. Yo militaba en la Unión Cívica Radical. Nunca he tenido un cargo partidario. Siempre he estado en la oposición. Yo soy del movimiento irigoyenista, para lo que más o menos militando en política. Y me ha llamado la atención que un peronismo de derecha, de liberal, se haya fijado en un radical, un NN que andaba por ahí. O sea que soy un juez producto del humo del santiagueñazo. Por esa razón, cuando me han invitado, digo, voy a venir a contar un poco la historia que me ha tocado vivir desde lo institucional, desde el Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero, porque en ese momento el santiagueñazo me convirtió en juez. Por esa razón estoy aquí exponiendo, y para dar una apreciación genérica de por qué el santiagueñazo, yo responsabilizo a los dos partidos que habían en ese entonces: el peronismo juarista y el radicalismo dividido en la área de Bonacina, Chavay y Zavalía. Y este radicalismo era funcional al peronismo que gobernaba la provincia. Al peronismo le ha tocado estar, para mala suerte, gobernando la provincia, y que haya sucedido esta circunstancia. Un hecho inédito en el mundo. ¿Y qué nos dejó? ¿Qué nos dejó el santiagueñazo? Bueno, yo lo voy a analizar desde mi perspectiva como abogado y también como juez, porque en esas circunstancias a mí me tocaba litigar en un poder judicial que la gente estaba enojada, como también lo está ahora, del poder judicial. Y en ese momento, decíamos nosotros, el santiagueñazo nos lleva a hacernos una autocrítica a todos aquellos que estamos desempeñando una función pública. No podemos mirar al costado. Tenemos que centrarnos. ¿Qué nos ha querido decir el santiagueñazo? Y en este caso, ¿por qué? Porque si no vemos la historia, como decía Bonaparte, si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Y guarda que puede repetirse, porque hay gente que ahora en estas elecciones ha mostrado su bronca contra el sistema de las castas y un montón de otras cosas, que eso no podemos negarlo, es una realidad que existe en nuestro país. Recordemos de Francia, 1655, el Estado suyo,
Luis XIV, el absolutismo monárquico. Yo soy. Bueno. Después tenemos en 1793 Luis XVI, la guillotina. El pueblo cansado de esa monarquía absolutista hace le pasa la guillotina a Luis XVI y a su mujer María Antonieta. Ahora el problema es que la democracia es la que está en juego y tenemos que preservarla. Y si nosotros no hacemos una autocrítica, estamos con un riesgo de que en el día de mañana, con esta bronca generalizada, se pueda repetir. Por esa razón, Bonaparte decía que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. A mí me ha tocado, le decía, ser juez en la ciudad de Frías, en el pueblo donde nació mi madre. Para mí tiene un valor tremendo. A mí me decían que yo era un juez foráneo. Mi abuelo materno, el padre de mi madre, y mi madre nacieron en Frías, así que yo no era foráneo. Estaba ahí, venía desde ahí. Y realmente quería decirles aquí que en ese momento me planteé, digo, ¿qué voy a hacer ahora como juez, habiendo estado percibiendo ese humo, esos gases lacrimógenos que tiraban en la casa de gobierno, y ya estaba de juez en la ciudad de Frías? Y bueno, lo primero que tengo que hacer como funcionario judicial, esa época tenía 35 años. Ahora tengo más 30, 65. Ya han pasado bastantes años. Pero era changuito, así como quizás ves aquí Carlos y mucha otra gente joven que veo por acá. Y digo, ¿sigo con el mismo sistema porque me han puesto a mí se soluciona el mundo? No. Hay que cambiar, hay que modificar. ¿Y qué decido hacer? Cambiar ese paradigma que había de justicia poderosa contra el débil y justicia débil con el poderoso. Aquí hay que hacer justicia con todos. El ladrón de gallina y el de guantes blancos tiene que tener el mismo trato. Eso fue lo primero que me propuse como juez del crimen, que en esa época, yo les digo en muchas charlas que hacemos en materia procesal, penal, decimos que el juez del crimen es un juez paturoso que hace de todo, investiga, o allana, secuestra, detiene, etc. Y después se pone el saquito de juez y procesa, juzga. Eso ya ha desaparecido. Bueno, yo era ese juez paturoso allá en la época de la intervención federal en Frías. E intenté hacer la justicia para todos igual y condené. O mejor dicho, procesé, porque yo no tenía facultades para condenar, pero sí para mandar a juicio a los ex intendentes que habían actuado, que habían intervenido en Frías. A un ex intendente lo indagué, lo detuve, lo procesé. A 10 funcionarios de la municipalidad, también secretarios, directores, miembros del Tribunal de Cuentas, también fueron presos, detenidos. Un senador de Catamarca, que había ido a hacer unas cositas raras ahí en Frías, también le bajamos la caña, aplicando la ley como a todos. Y eso le comenzó a gustar a la gente, no a los políticos. Y ahí venían los problemas para mí. Entonces, también he condenado a un médico de policía, he condenado a un comisionado municipal de La Prida. Y todo estaba bien mientras yo investigaba a los otros. Pero cuando después me tocó investigar a nosotros, que éramos los de la intervención federal, y los cordobeses que habían venido eran igual o tan corruptos como los de aquí. Y ahí sí se acabó el amor por el juez. Yo estaba de juez y mientras yo investigaba a los otros estaba todo bien. Pero cuando ya investigaba a los propios que me habían nombrado, que eran otros de la intervención federal, chico, nosotros nos están investigando. Y sí, se han cometido un error, han cometido un delito, tienen que ser investigados. Y en función de eso se acabó el amor, se acabó el respaldo que yo tenía y no podían sacarme del medio.
y han aplicado la teoría del clavo. No, un clavo se saca para arriba. Yo estaba en 10 meses de función, 10 meses hacía que era juez y había hecho todo esto. Además había conseguido un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una cuestión de límites, a donde se había cometido un delito, y era una cuestión que está desde 1870 entre Santiago y Catamarca, una franja limítrofe de 10 kilómetros por 150, y que la Corte Suprema nos hizo lugar para decir, ese ranchito que está ahí es de Santiago del Estero. Sin embargo, los catamarqueños decían que eran de ellos. Todo eso yo había hecho en 10 meses, porque yo entendí ese humo del santiagueñazo. Y resulta que pasa, después viene... Hola, sí, hago unas acotaciones, después me olvido del centro de... Sí, entonces no podían sacar a mí de ahí de esa función porque yo ya era incómodo. Y la teoría del clavo dice que al clavo se lo saca para arriba. Yo era juez de instrucción penal y era tan bueno que me han ascendido a camarista laboral. O sea que yo hacía bien, para que en términos médicos se vean, soy un especialista en corazón y me han mandado a radiología o una cosa así. Nada que ver. Entonces yo digo, esto es una maniobra encubierta para sacarme de la investigación de la corrupción que se había denunciado y se había quemado Santiago del Estero. No podíamos seguir así. Yo estaba en la disyuntiva de aceptar o no aceptar eso. Y me ha llegado un radiograma, porque en esa época no había los celulares que tenemos ahora, y me llega un papelito así a las 3:15:40. Presentarse a prestar juramento en el Superior Tribunal. Y era el 15 de diciembre del 94. O sea que hacía 364 días del santiagueñazo. El día anterior era el 16, que cumplía de un año. Y Carlos Saúl Menem estaba en la cancha de Uno Santiago haciendo un acto político. Y yo estaba en la disyuntiva, si aceptaba o no aceptaba, y para mí eso era una coima institucional. Yo no podía aceptar eso, porque mis valores, mis principios me decían que yo no debía hacerlo. Entonces me he prestado el juego. Porque si yo decía en privado no voy a aceptar, al otro día me corrían por otro motivo y era boleta. Entonces lo he dejado en evidencia, lo he visibilizado. Pero esto, lo que quiero llegar es, yo he rechazado el ascenso. Dios, jura por Dios y no sé qué, que Dios me perdone, pero no acepto porque considero que es una maniobra encubierta y no he aceptado el cargo. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos que Schiaretti, que venía con estas otras ideologías, distintas a las anteriores, en realidad eran lo mismo. O sea, ese es un poco el dolor que yo veo, porque fíjense que después de intervención federal, pierde y vuelve Juárez. Lo habían quemado a la casa de Juárez y después vuelve Juárez. ¿Qué hemos aprendido los santiagueños? Y después Juárez está 9 años nuevamente en el poder y lo intervienen de nuevo. ¿Qué hemos aprendido? Nada. Y un poco ese es el mensaje que yo he venido a querer exponerles a ustedes, porque entiendo que el santiagueñazo nos ha dejado cosas. Y esas cosas que, como juez, ¿en qué pienso yo que se puede mejorar esto? En muchas cosas que yo ahora les voy a hacer una propuesta, al final, ya estoy por llegar a eso, pero cuando dice, primero y principal, que la política no entre a los tribunales. Porque hay un refrán que dice que cuando la política entra a los tribunales, la justicia huye despavorida por la ventana. No hay justicia cuando hay política en el Poder Judicial. Y ese ha sido mi norte y sigue siendo ahora. Por eso me han denunciado 48 fiscales, tengo 3 pedidos de juicio político, y me importa un bledo. Cuando tenía 35 años me importaba un bledo y ahora menos, que ya estoy para jubilarme, si algún día puedo jubilarme. Por esa razón, yo he entendido que como juez me tenía que hacer, como decía Marco Tulio Cicerón, 100 años antes de Cristo. Me hago esclavo de la ley
y seré libre. Como ustedes aquí señalan de la libertad. Y me hago esclavo de la ley y seré libre. Si no soy esclavo de la ley, voy a ser esclavo de mis pasiones y de la de ustedes. El juez tiene que ser esclavo de la ley. Y por esa razón vamos a tener una justicia para todos, para los de guantes blancos, para los ladrones de gallina y para todos en general. Es por esa razón que en Frías se hizo un movimiento, porque yo después de esos 10 meses me vino el calvario. Yo duré casi 2 años. 1 año tuve que estar soportando denuncias todos los días, porque tenía que seguir en esa función, y el desafío era, y ahí viene un prócer que es para mí, porque yo lo he ayudado, hemos colaborado, que es el obispo Monseñor Sueldo, que ustedes probablemente lo han escuchado nombrar. Él, cuando veía que yo estaba a los tumbos, porque no me respaldaba ni el gobierno que me había nombrado, porque ya era un enemigo de ellos, y tampoco los anteriores funcionarios, porque ya también lo había condenado, procesado, y va el obispo Sueldo, hace una misa en Villa La Punta, y ahí, con la presencia de Sueldo, fieles rezaron para que el juez permanezca en el cargo. Y después el obispo Sueldo me convoca a trabajar durante esos 10 años que hay entre una intervención federal y la otra, en una Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos, desde donde nosotros hemos empezado a apuntar los cañones para justamente seguir con el emblema este del santiagueñazo. Por ese motivo yo estoy marcado, cuando me han dicho, vamos a hablar de santiagueñazo, pues mira, yo creo que soy juez producto de ese humo que salía del santiagueñazo. Y justamente es lo que yo quería darles a ustedes, contarles esta experiencia. Entonces, aquí, y con esto ya voy terminando, quería decirles que la intervención federal esta que me había nombrado, y que se había hecho justamente como consecuencia del santiagueñazo, después pierde las elecciones con el juarismo. El juarismo, después de un periodo de 8 o 9 años, vuelve a ser intervenido. Entonces, ¿a dónde está el aprendizaje de esto? Y es lo que justamente, y la vida me ha dado revancha. ¿Por qué? Porque yo después, 9 años, he trabajado en la municipalidad de La Banda, como les decía aquí hace rato, al viceintendente de la municipalidad de ese municipio, 4 años, y trabajaba en la Secretaría del Derecho Humano en forma voluntariado, en forma gratuita. Ayudábamos ahí aplicando los principios de solidaridad, subsidiariedad, bien común, destino universal de los bienes, siempre llevando a cabo el principio de la cultura social de la Iglesia, en el cual yo soy profesor en la Universidad Católica y también profesor de Derecho Penal. Entonces, como las revanchas, vuelve una intervención federal, otra vez me nombran juez. Ya me ponen el rótulo aquí, juez intervencionista. Cada intervención federal yo era juez. Pero ¿cuál era mi tranquilidad? Que una vez me ha designado el menemismo liberal y la otra vez me ha designado el kirchnerismo de centro izquierda. O sea que para la derecha o para la izquierda parece que yo le servía. Y después ha venido el gobierno de Zamora y me confirma como juez en esto. Y continúa hace 20 y pico de años. Entonces, ¿qué es lo que yo vengo a proponerles a ustedes? Y aquí es lo que yo quiero decirles a ustedes. Antes de llegar a la propuesta, no quiero olvidarme que el obispo Sueldo, al que yo les he mencionado hace rato, él ya hablaba de la casta de privilegios. Hay una homilía que él hace el 30 de marzo de 1997. Y escuchen lo que decía. Porque en su mentalidad no se siente ciudadano, sino súbdito, que debe ser manejado, usado y negociado para que los privilegiados de una casta dominen la sociedad. Hace 30, 20, 27, 26 años que el obispo Sueldo ya hablaba de esa casta. Y nosotros podemos decir que puede haber casta política, judicial, gremial, educativa, sanitaria, lo que sea. Pero en función de esto, yo con esto quiero concluir,
¿Qué propuestas hago en función de esta experiencia que me ha dado a mí y me ha brindado a mí la posibilidad de aparecer en la escena pública en un cargo nada más y nada menos que de juez en Santiago del Estero? Aquellos que queremos nuestra provincia, queremos que mejore institucionalmente. Y por esa razón creo que es momento de proponer una reforma constitucional. Así como tiene Jujuy, ha hecho una reforma que los poderes ejecutivos no pueden estar más de 2 periodos. Se acabaron los cargos eternos en la política. Se acabaron los caudillos. Se acabaron. Porque con 2 periodos, si yo quiero ser legislador, puedo ser 50 años legislador, no hay problema. Pero si quiero estar en el Ejecutivo, no más de 2. Hasta luego. Ni mi mujer, ni mis parientes, aunque yo por ahí pongo en tela de juicio ese parentesco, inhabilitar a los parientes, porque también es quitarles el derecho de ser elegido. Y ahí vamos a andar en problemas. Pero el gobernante no puede ser más de 2 periodos. El legislador, como les decía, puede ser el tiempo que quiera. Y después, también los jueces, porque a nosotros nos dicen rendir en el Consejo de la Magistratura, que aquí se lo ha mencionado hace rato, y que está teñido realmente, lamentablemente, de influencia política. Hay una sugerencia que yo vengo a proponer también aquí para que se modifique eso en función de lo que tiene la Constitución de Entre Ríos. Entre Ríos tiene una Consejo de la Magistratura de 11 integrantes, pero no es como el de Santiago del Estero, que tiene 3 por los diputados, tiene 3 por el Colegio de Abogados, 3 jueces o funcionarios judiciales. Ahí es más heterogénea. Hay integrantes del Poder Ejecutivo, integrantes del Poder Judicial, empleados del Poder Judicial, hay jueces, hay profesores universitarios, hay miembros referentes o representantes de los sindicatos o movimientos sociales. Es más heterogéneo. Lógicamente que eso es lo que hay que sacar o erradicar, la política del Poder Judicial. Y después, no me acuerdo, a ver, y la última es, por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal, con el que yo por ahí he tenido algunos cruces y por esa razón 48 fiscales me han denunciado porque he tenido un problema sobre cuestiones de la función. Y en eso yo creo que el sistema de control institucional debe estar en todos los aspectos. Y también creo que el Consejo, yo una vez he dictado una charla en el Colegio de Abogados y he puesto quién controla al que controla. El Ministerio Público Fiscal tiene una cabeza. Y aquí el doctor Cavalotti lo conoce porque en su momento ha formulado denuncias, ha pedido juicio político para la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Yo he dicho, ¿quién controla a ese que controla? Y no lo controla nadie. Después de Dios sigue él. Entonces, en la tierra. Entonces, ese es el problema y por eso me denuncian y que me sigan denunciando, me importa, les vuelvo a decir, 3 bledos. ¿Por qué? Porque tenemos que defender la institucionalidad y justamente ahí creo yo que tiene que haber un organismo en el que tiene que estar tanto los del partido gobernante como de la oposición. Así, si yo quiero denunciarlo al fiscal general, ¿qué fiscal que depende de él va a tomar una causa en contra? No se puede, es imposible. Entonces, esas cuestiones de institucionalidad es la que tenemos que defender. Y por ese motivo, yo he venido un poco simplemente a exponer con estas anécdotas un poco lo que yo he sentido del santiagueñazo y que creo que tenemos que seguir adelante para mejorar la institucionalidad de la provincia. Muchas gracias. Si alguno de los presentes quisiera hacer alguna pregunta al doctor, serán contestadas. Parece que no hay nadie. Yo solo una inquietud.
que me generó cuando usted decía, quizás no aprendimos nada, es una frase muy fuerte, pero creo que hay mucha verdad detrás de ella. ¿Y cuál sería la razón, doctor, que a veces los pueblos toman decisiones tan duras, tan drásticas, tan valientes, tan arriesgadas, pero después parece que retrocedemos y pareciera que no aprendimos? ¿En dónde está la razón o las razones que explican esto? Que no solo es producto del santiagueñazo, yo veo también otros levantamientos, podríamos llamarles, en Argentina y en otros lugares del mundo, donde también parece que después ese pueblo tan aguerrido, tan valiente, luego entra en un estado de timidez y de somnolencia que no se condice con lo que hasta hace poco habían hecho. ¿Qué cree usted entonces que podría estar pasando ahí? Te voy a contestar con lo que decía el obispo Gerardo Sueldo, ¿no? Yo le aclaro que no soy curero ni voy a misa, soy capaz un ateo de esos, o sea, pero sí lo respeto al obispo Sueldo en cuanto a su discurso que él tenía pastoral. Bien. Entonces, el tema es que mientras haya dependencia del ciudadano, vivimos una cultura del miedo, de la dependencia y del sometimiento. Miedo, dependencia y sometimiento. Y mientras eso no sea erradicado de nuestra cultura, vamos a seguir con estos problemas. Y hoy por hoy, por más que no estemos de acuerdo, hoy por hoy creo que la ciudadanía, es más, tengo 6 hijos, y hoy por hoy ya mis hijos ya no me respetan de lo que yo les decía como padres de familia, ya va cambiando, pero de a poquito. Y creo que cuando esto llegue al momento que tenga que llegar, ahí sí va a producirse el cambio que la sociedad se merece, porque lamentablemente no podemos continuar así con un descreimiento que hay del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo. El Estado, para mí, más allá de que por ahí pueda no gustar, tiene que ser un Estado presente, tiene que ser un Estado eficiente y un Estado honesto. Y con eso creo que podríamos arrimar muchas soluciones que hoy actualmente no se las pueden dar. Referencia a lo que comentaba sobre algo que me pareció excelente, sobre separar la política de la justicia, y con lo que habían hablado los anteriores expositores sobre qué factores hay para que se pueda o no repetir un santiagueñazo. Actualmente hay un cambio en la política, hay un nuevo presidente electo, y una de las propuestas que más ha resonado en el último tiempo sobre la justicia era sobre, bueno, él usa un verbo estripear, que es separar los fondos para la justicia. ¿Qué opinas sobre esa propuesta con respecto a separar la política de la justicia a nivel nacional, ¿no? Y bueno, parte económica condiciona, y muchas veces los jueces están esperando que le den las partidas. Tiene que haber independencia tanto funcional como económica, presupuestaria. En función de eso va a haber absoluta independencia. Y una república que no haga funcionar sus instituciones va a seguir siendo republiqueta. Y nosotros queremos, yo al menos con este humo del santiagueñazo, yo entendí que por ahí era el camino. No sé si será lo bueno o lo malo, pero sí sé que es distinto a otras cosas que se vivían y que, bueno, antes he tenido percances por seguir ese camino, hoy lo sigo teniendo, pero hay que encaminarlo. Y la independencia tiene que ser total, tanto económica, presupuestaria, como también funcional. Que ningún político venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer en el momento de dictar sentencia.